El cantante Luis Miguel Gallego Basteri se encontraba en el ático de su mansión de Acapulco a las 3 de la mañana. Su voz aguda resonó en el amplio espacio. Vio a una mujer de 26 años llamada Carla Mendoza levantando la vista de los libros esparcidos por el suelo de mármol. Carla, con una calma inquietante, iluminaba las páginas de un libro de cálculo avanzado con una pequeña linterna. Los artículos de limpieza y los trapos indicaban que había terminado su turno, pero seguía ahí, estudiando como si ese ático de $30 millones fuera una biblioteca pública. Señor Gallego, respondió Carla con una voz contenida. You termined limpier. Solo estaba estudiando un momento antes de irme a casa. Luis Miguel bajó las escaleras con pasos pesados, su pijama de seda contrastando con el sencillo uniforme de la limpiadora. A sus 55 años, había construido un imperio musical y económico siendo implacable con aquellos que no conocían su lugar. Y una limpiadora estudiando en su casa definitivamente no conocía el suyo. Se rió con desprecio. ¿Tienes idea de dónde estás? Esto no es una biblioteca pública. Es mi casa, y te pago para que limpies, no para que te hagas la estudiante. Carla cerró el libro lentamente, guardando la calculadora de $5 que había comprado. Había algo hipnótico en su forma de moverse, pausada y sin miedo, como alguien que hubiera resistido tormentas mucho peores. Con el debido respeto, señor, he terminado todo el trabajo. La casa está impecable, tal como siempre la dejo. Su respuesta solo enfureció más a Luis Miguel. Durante 6 meses, Carla había sido invisible para él. Solo otra empleada que aparecía y desaparecía. Pero encontrarla con libros universitarios, estudiando cálculo avanzado como si tuviera derecho a soñar más allá de su posición, despertó algo primitivo en su mente. Escucha con atención, dijo, inclinándose, tratando de intimidarla con su altura. La gente como tú tiene un lugar en la sociedad. No finja ser algo que no es. Es patético. Fue entonces cuando algo cambió en los ojos de Carla. Por un instante, Luis Miguel vio un brillo que lo hizo retroceder. No era ira, era algo más peligroso, la tranquila certeza de quien guarda un secreto poderoso. Gente como yo, repitió lentamente. Interesante perspectiva, señor Gallego. Durante esos 6 meses, Carla había sido más observadora de lo que Luis Miguel imaginaba. Había escuchado conversaciones de negocios, visto documentos y presenciado reuniones donde se cerraron tratos dudosos, información que un millonario arrogante jamás esperaría que una simple limpiadora pudiera entender. O más importante, archivar. Estás despedida, declaró Luis Miguel con calculada frialdad. Puedes recoger tus cosas e irte. Y ni se te ocurra pedir referencias. Carla se levantó, recogiendo sus libros con dignidad. Al llegar a la puerta, se detuvo y se giró. Señor Gallego, ¿ha oído el dicho de no subestimar a quienes siempre están observando? La pregunta flotó en el aire mientras ella salía del ático, cargando no solo con sus libros, sino con 6 meses de meticulosas observaciones sobre un hombre que acababa de cometer el mayor error de su vida. Carla no era solo una talentosa limpiadora agraviada. Era una estudiante de economía que se había graduado y había pasado medio año reuniendo pruebas de las prácticas ilegales de Luis Miguel. Si esta historia de prejuicios y subestimación te conmovió, no olvides suscribirte para descubrir cómo un simple momento de discriminación se convertiría en el catalizador de una caída épica que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, Luis Miguel se despertó con una extraña sensación de irritación. La escena de la noche anterior seguía martillándole la cabeza. No la insubordinación de la limpiadora, a la que estaba acostumbrado, sino esa mirada, esa maldita calma que mostraba, como si supiera algo que él desconocía. Ridículo, murmuró para sí mismo, ajustándose su corbata italiana de $1000. Una limpiadora intentando intimidarme. Pero su irritación solo aumentó cuando su asistente personal, Juana, apareció en su oficina con expresión preocupada. Señor Gallego, llamaron de la empresa de limpieza. Quieren saber por qué despidió a Carla Mendoza. Al parecer era la empleada mejor valorada que jamás habían tenido. Luis Miguel rió con desprecio. No conocía su lugar. Encontré a esa mujer estudiando en mi casa como si fuera una biblioteca pública. Unacceptable. Wanadudo. Señor, ¿puedo preguntar qué tipo de material estaba estudiando? No me importa si era una revista de chismes o un manual de instrucciones, gritó Luis Miguel golpeando el escritorio. Las empleadas domésticas no estudian en casa de sus empleadores. Punto.
Lo que Luis Miguel no sabía era que mientras él se enfadaba en su lujosa oficina, Carla estaba en la pequeña biblioteca pública del barrio, no llorando ni lamentándose como imaginaba, sino haciendo algo mucho más peligroso, organizando 6 meses de información que había recopilado meticulosamente. Durante sus 6 meses trabajando en el ático, Carla había desarrollado una rutina que pasaba desapercibida. Siempre llegaba 40 minutos antes, no por dedicación excesiva, sino porque había descubierto que Luis Miguel tenía la costumbre de dejar documentos importantes esparcidos por la casa después de las reuniones nocturnas con socios e inversores. Contratos de compraventa de terrenos en zonas que serían valoradas por información privilegiada obtenida a través de contactos en el ayuntamiento. Acuerdos de soborno disfrazados de honorarios de consultoría para obtener permisos de construcción en tiempo récord. Mensajes de texto coordinando la manipulación de precios en subastas públicas con otros empresarios del sector. Carla no solo veía esta información, la fotografió discretamente con un viejo teléfono móvil del que nadie sospecharía que tenía una cámara lo suficientemente buena como para documentar pruebas. Su título en Economía de la Universidad Estatal, donde se graduó con honores mientras trabajaba en 3 empleos para mantenerse, le había proporcionado no solo los conocimientos técnicos para comprender esquemas financieros complejos, sino también la férrea disciplina necesaria para ejecutar planes a largo plazo. Su diploma estaba guardado en un cajón de la pequeña casa que compartía con su madre y sus 2 hermanas menores. Durante los 2 años posteriores a su graduación, Carla envió currículums a todas las principales consultoras financieras de la ciudad. Solo recibió 3 respuestas, todas rechazos educados que mencionaban que su perfil no encajaba bien con la cultura de la empresa. Fue entonces cuando decidió cambiar de estrategia. Si no podía entrar por la puerta principal al mundo de los millonarios corruptos, entraría por la de atrás. Literalmente. Conseguir trabajo como limpiadora en la empresa que atendía a las casas más lujosas de la ciudad no fue casualidad. Fue planificación. Carla pasó semanas estudiando patrones de contratación, horarios y la casa atendida. Cuando supo que Luis Miguel necesitaba una nueva limpiadora, solicitó el puesto ese mismo día. ¿Tienes referencias?, preguntó el supervisor. Tengo algo mejor, respondió Carla con esa misma sonrisa enigmática que perseguiría a Luis Miguel meses después. Necesito trabajar duro. Durante 6 meses, fue invisible para él, tal como lo había planeado. Llegaba impecable. Reunía información y se iba sin que nadie se diera cuenta hasta que decidió que tenía suficiente material y necesitaba una excusa para que la despidieran sin levantar sospechas. Estudiar cálculo avanzado en el ático no era descuido, era un cebo. Sabía que Luis Miguel estaría en casa a esa hora porque había estudiado su rutina religiosa de los jueves, y sabía que reaccionaría con arrogancia y prejuicios. Ya en la biblioteca pública, Carla abrió una computadora portátil usada que había comprado con sus ahorros y comenzó a organizar el expediente más explosivo que la alta sociedad local había visto jamás. No solo pruebas de corrupción, sino un mapa completo de cómo Luis Miguel había construido su imperio de $30 millones a base de sobornos, información privilegiada y manipulación de licitaciones públicas. Su celular vibró. Un mensaje de su hermana menor, Jennifer, de solo 16 años. Carla, ¿conseguiste otro trabajo? Mamá está preocupada por las facturas de este mes. Carla miró la pantalla, luego las docenas de documentos organizados frente a ella. Durante años, su familia lo había sacrificado todo para que ella pudiera estudiar. Su madre, Doña Rosa, trabajaba doble turno como enfermera en un hospital público. Jennifer y Tracy, de 18 años, compartían un trabajo a tiempo parcial en un restaurante para ayudar con los gastos. Merecían algo mejor que la vida de privaciones que llevaban. Merecían justicia. Y Luis Miguel Gallego Basteri, quien había amasado su fortuna pisoteando a gente como ella, estaba a punto de descubrir que había subestimado a la persona equivocada. Dile a mamá que no se preocupe, respondió Carla. Pronto nuestra situación cambiará por completo. Lo que Luis Miguel no podía imaginar mientras se jactaba ante sus socios de haber puesto a una empleada insolente en su lugar, era que cada acto de desprecio había sido cuidadosamente documentado y catalogado por alguien que no solo tenía las pruebas de sus crímenes, sino también la formación académica necesaria para entender exactamente cómo usar esa información para destruir su imperio ladrillo a ladrillo. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de Carla, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que buscaban imponer.
construyendo metódicamente la sentencia de quienes se creían superiores a las consecuencias de sus actos. 3 semanas después de su despido, la realidad financiera golpeó a la familia Mendoza como un huracán. El último sueldo de Carla se había usado para comprar medicamentos para la presión arterial alta de su madre, Doña Rosa, y ahora solo quedaban 43 pesos en su billetera. «Carla, ¿conseguiste algo hoy?», preguntó Jennifer al llegar a casa después de otro turno doble. A los 16 años, había asumido responsabilidades que ningún adolescente debería tener. «Sigo buscando», mintió Carla, cerrando rápidamente la libreta donde había organizado las pruebas contra Luis Miguel. No podía contarle a su familia su verdadero plan. No entenderían por qué rechazaba los trabajos de limpieza que le ofrecían, esperando el momento oportuno para atacar. Mientras tanto, Luis Miguel disfrutaba de la vida al máximo en el exclusivo club de golf donde se reunía con sus socios todos los jueves. Contó la historia de la insolente limpiadora como si fuera una broma privada. «No te lo vas a creer», rió, haciendo un gesto con su vaso de whisky de $300. «Encontré a esa mujer estudiando cálculo en mi sala de estar. Como si una limpiadora pudiera entender matemáticas avanzadas». Marco Tamayo, un joven periodista de investigación que trabajaba a tiempo parcial como camarero en el club para pagarse la universidad, lo había oído todo. Marco conocía el mundo de los poderosos corruptos. Él se había criado en el mismo barrio marginal que Carla. Había conseguido una beca gracias a su esfuerzo y ahora se especializaba en exponer tramas de lavado de dinero entre la élite empresarial. A la mañana siguiente, encontró a Carla en la biblioteca pública. «Disculpe la molestia», dijo con cautela mientras se acercaba. «Me llamo Marco Tamayo. Soy periodista. He oído que trabajaba para Luis Miguel Gallego Basteri». Carla levantó la vista. Algo en su postura sugería que no era un simple curioso. «Sí, lo era». «¿Por qué?». «Porque lo he estado investigando durante 2 años y nunca he podido acercarme lo suficiente para obtener pruebas sólidas». «Pero alguien que ha trabajado en su casa durante meses». Fue entonces cuando Carla se dio cuenta de que había encontrado justo lo que necesitaba. No solo a alguien con acceso a los medios, sino a alguien que ya conocía los métodos de Luis Miguel y tenía los contactos para convertir las pruebas en consecuencias. «¿Qué tipo de pruebas necesita?», preguntó, abriendo su cuaderno. Marco abrió los ojos de par en par al ver la meticulosa organización de los documentos. «Dios mío», susurró. «Esto es suficiente para acabar no solo con Gallego, sino con la mitad de los empresarios de esta ciudad». «Aún no he terminado», respondió Carla con esa sonrisa enigmática que había atormentado a Luis Miguel. «Tengo 3 contactos más que han confirmado información sobre ofertas fraudulentas en el ayuntamiento durante las próximas semanas». Mientras Carla fingía buscar trabajo para tranquilizar a su familia, ella y su equipo trabajaron juntos para construir un expediente irrefutable. Cada documento fue verificado, cada transacción rastreada, cada participante en la trama identificado. Luis Miguel, completamente ajeno, cometió su mayor error hasta la fecha durante una reunión con inversores en su ático, la misma donde la había humillado. Lo filmó una cámara de seguridad ofreciendo sobornos a cambio de información privilegiada sobre un proyecto de vivienda pública. La ironía era deliciosa. El mismo hombre que menospreciaba a Carla por estudiar estaba siendo grabado mientras conspiraba para desviar fondos destinados a personas como ella. «Lo tenemos», dijo Marco, mostrándole la grabación a Carla. «Con esto y los documentos que reuniste, tenemos material suficiente para una serie de informes que sacudirán toda la estructura de poder de la ciudad». Carla miró fijamente la pantalla, observando a Luis Miguel gesticular con arrogancia. Por un momento sintió una satisfacción casi física, imaginando su expresión cuando descubriera que había sido derrotado por la necia limpiadora a la que tanto había despreciado. «¿Cuándo publicamos?», preguntó. «El próximo lunes». Portada de un periódico. Sitio web principal. Publicaciones simultáneas en redes sociales. Marco sonrió. Será imposible ocultarlo o restarle importancia. Esa noche, Carla llegó a casa y encontró a su madre esperándola en la sala con esa mirada que solo tienen las madres. «Mi hija, ha sido diferente. Más decidida. ¿Qué estás planeando?». Carla abrazó a Doña Rosa. «Mamá, ¿recuerdas cuando dijiste que un día nuestra situación cambiaría?». «Lo recuerdo. Ese día ha llegado. El lunes, el mundo sabrá quién soy realmente». Doña Rosa sostuvo el rostro de su hija, viendo algo en sus ojos que la hizo sonreír.
Era la misma determinación de hierro que había llevado a la chica de los barrios bajos a graduarse mientras trabajaba en 3 empleos. ¿Qué has hecho, Carla? Justicia, mamá. Simplemente justicia. Mientras Luis Miguel dormía plácidamente en su ático de $30 millones, completamente convencido de que había puesto fin al problema de la insolente limpiadora, Carla Mendoza estaba dando los toques finales a una venganza que redefiniría no solo sus vidas, sino toda la estructura de poder que hombres como él usaban para aplastar a personas como ella. Lo que ese hombre privilegiado no podía imaginar era que cada acto de desacato había sido cuidadosamente documentado por alguien que no solo tenía las pruebas de sus crímenes, sino también la formación académica necesaria para orquestar su caída de una manera tan meticulosa que sería imposible eludir las consecuencias. Lunes, a las 6 de la mañana, Luis Miguel se despertó con el insistente timbre de su celular. Primero fue su asistente, luego el abogado, seguido por 3 periodistas, todos hablando a la vez sobre informes explosivos y portadas. ¿De qué demonios estás hablando?, gritó al teléfono, todavía en pijama, entrando en la sala del ático donde solía desayunar. Fue entonces cuando lo vio. Su propia foto ocupaba la portada del periódico más grande de la región, junto al titular en negrita: Millonario. Imperio construido sobre sobornos y fraude. Documentos exclusivos revelan un plan de corrupción. Sintió que se le doblaban las piernas. Cogió el periódico con manos temblorosas y comenzó a leer. Cada párrafo era una puñalada. Contratos fraudulentos, mensajes de texto coordinando sobornos, grabaciones de conversaciones que pensaba que había borrado. Imposible, murmuró. ¿Cómo lo consiguieron? El informe de Marco Tamayo era una obra maestra. Cada acusación iba acompañada de documentos, fotos, registros bancarios. Un mapa completo de cómo Luis Miguel había convertido los sobornos en activos, la información privilegiada en ventaja competitiva, la manipulación en un imperio. Pero fue al final de la segunda página cuando sintió que el mundo se derrumbaba. Una foto de él ofreciendo un soborno en su propio ático, con la fecha y hora exactas. Pruebas proporcionadas por una fuente anónima que tuvo acceso privilegiado a la residencia del empresario durante meses. Fuente anónima con acceso privilegiado, repitió en voz alta. Meses de acceso. Su celular volvió a sonar. Era la presidenta del banco. Luis Miguel, necesitamos hablar urgentemente. Los auditores federales ya están aquí. Antes de que pudiera responder, entró otra llamada. El alcalde. Gallego, me has comprometido. Necesito distanciarme públicamente de ti. Inmediatamente. Uno tras otro, todos sus contactos comenzaron a cortar lazos. Los inversores exigieron su dinero. Los socios se declararon víctimas de manipulación. Las autoridades anunciaron investigaciones criminales. A las 9 de la mañana, Luis Miguel estaba encerrado en su oficina del ático, viendo cómo su vida se desmoronaba en tiempo real. En televisión, los presentadores discutían sus crímenes como si fueran hechos. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas. Fue entonces cuando sonó el timbre. Señor Gallego, una voz femenina familiar resonó por el intercomunicador. Soy Carla Mendoza. Estoy aquí para devolverle algo que dejó atrás. Luis Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Carla, la limpiadora a la que había humillado y despedido. La mujer a la que había llamado incompetente. A la que había tratado como inferior. Con dedos temblorosos, pulsó el botón para dejarla entrar. 5 minutos después, estaba frente a él, vestida con una sencilla chaqueta, pero con un maletín de cuero que reconoció. Era idéntico al que usaban sus abogados. Vine a entregarle esto en persona, dijo, dejando sobre el escritorio el periódico. Pensé que le gustaría una copia autografiada. Luis Miguel la observó, intentando procesar la transformación. ¿Era usted?, susurró. Recopiló toda esta información durante 6 meses. Cada vez que dejaba documentos tirados por la casa, pensando que una simple limpiadora no sería capaz de entender contratos financieros complejos ni reconocer pruebas de blanqueo de capitales. La realidad golpeó a Luis Miguel como un tsunami. Mi título es en economía, summa cum laude, de la Universidad Estatal, dijo Carla con una sonrisa. Irónico, ¿verdad? Me despediste por estudiar cálculo, sin saber que ya me había graduado en una especialidad que me permitía comprender a la perfección cada uno de sus planes criminales. Luis Miguel se desplomó en su silla. ¿Por qué hiciste eso? Porque hombres como usted construyen imperios pisoteando a gente como yo y mi familia.
Porque cree que su posición lo hace intocable, dijo Carla con una calma gélida. Pero principalmente porque cometió el error fatal de subestimar mi inteligencia basándose únicamente en mi estatus social. El móvil de Luis Miguel volvió a sonar. Era su propio abogado. Luis Miguel, Hacienda está confiscando todos tus bienes. Tienes que entregarte involuntariamente antes de que emitan una orden de arresto. Carla vio a Luis Miguel recibir la noticia. Vio el momento exacto en que se dio cuenta de que lo había perdido absolutamente todo. Su fortuna, su reputación, su libertad. Todo por culpa de la inepta limpiadora a la que despreciaba. Una última cosa, señor Gallego, dijo, dirigiéndose a la puerta. Mi familia ya no tiene que preocuparse. Por las dificultades económicas. La recompensa que recibí por cooperar con la investigación fue lo suficientemente generosa como para garantizar que mi madre pueda jubilarse, mis hermanas puedan terminar la universidad y yo finalmente pueda trabajar en el campo por el que tanto me esforcé. Luis Miguel levantó la vista. ¿Planeaste todo esto desde el principio? No, señor Gallego. Simplemente me preparé para la oportunidad adecuada. Y usted, con su arrogancia y sus prejuicios, me dio justo lo que necesitaba para convertir 6 meses de cuidadosa observación en las pruebas necesarias para derribar su imperio de mentiras. Mientras Luis Miguel se enfrentaba a la perspectiva de décadas en prisión y la pérdida total de todo, Carla caminaba por la ciudad con la tranquila seguridad de quien había demostrado que la inteligencia y la determinación siempre vencen a la arrogancia y los prejuicios, incluso cuando la batalla parece imposible de ganar. 6 meses después, Luis Miguel estaba sentado en una celda de una prisión federal, con un mono naranja que contrastaba marcadamente con los trajes de $3,000 que solía usar. Su sentencia: 15 años por crimen organizado, lavado de dinero y corrupción activa. El imperio de $30 millones había sido completamente desmantelado. El hombre que una vez menospreció a una limpiadora por no saber cuál era su lugar, ahora compartía su espacio con delincuentes que lo trataban exactamente como él había tratado a Carla, como alguien inferior. Mientras tanto, Carla Mendoza estaba en su primer día como analista senior en la consultora financiera más grande de la ciudad. Su oficina, con vista panorámica, estaba en el mismo edificio donde Luis Miguel solía cerrar sus tratos corruptos. Pero ahora ocupaba un puesto 3 pisos por encima del que él jamás había alcanzado. Felicidades por el informe de cumplimiento, Carla, dijo su supervisor, el doctor Martínez. Su análisis evitó que la empresa cayera en una trama similar a la de Gallego. Salvaste nuestra reputación. El reconocimiento profesional fue gratificante, pero lo que realmente la conmovió fue ver a su familia prosperar. Su madre, doña Rosa, se había jubilado y ahora pasaba sus días cuidando un pequeño jardín en la nueva casa que habían comprado. Jennifer estudiaba medicina y Tracy derecho, inspirada por la historia de su hermana mayor. Carla, ¿viste esto? Jennifer llegó a casa con un periódico en la mano. El titular mostraba a Luis Miguel siendo trasladado a una prisión de máxima seguridad tras una pelea con otros reclusos. Al tipo que humilló a tu novia, no le va bien en la cárcel. Carla miró la foto sin sentir satisfacción ni lástima. Él se lo buscó. Bien. Yo solo lo documenté. La verdadera transformación no se limitó a la vida de Carla, sino a cómo su historia inspiró a otros. Marco Tamayo había ganado un premio de periodismo de investigación por su serie sobre la corrupción corporativa y ahora dirigía una fundación que ayudaba a jóvenes de barrios marginales a denunciar injusticias. Durante una conferencia en la universidad donde se graduó, Carla contó su historia a 500 estudiantes de economía. Cuando ese hombre me dijo que las personas como yo tenían un lugar en la sociedad, tenía razón, dijo, provocando la risa. Nuestro lugar es donde nos lleva nuestra competencia y determinación, no donde el prejuicio intenta confinarnos. Un estudiante levantó la mano. ¿Cómo mantuviste la calma? Porque aprendí que la ira sin estrategia es solo ruido, pero la ira con planificación se convierte en justicia. Luis Miguel, al ver la entrevista de Carla en la televisión de la prisión, comprendió por fin la magnitud de su arrogancia. La mujer a la que había llamado incompetente era ahora consultora de 3 multinacionales, una conferenciante muy solicitada y una figura destacada en la lucha contra la corrupción. Sus antiguos socios, que se habían reído con él, ahora se enfrentaban a sus propias investigaciones. El exclusivo club de golf donde se burlaban de los empleados había perdido a la mitad de sus socios. Toda persona que subestimamos tiene un potencial que no podemos ver, dijo Carla en una entrevista final.
Luis Miguel Gallego Basteri creía que su estatus social definía su capacidad intelectual, y esa arrogancia le costó la libertad y su fortuna. La lección resonó mucho más allá de la historia individual. Las empresas comenzaron a revisar sus prácticas de contratación, las universidades crearon programas de inclusión y los jóvenes de las zonas marginales comprendieron que la historia de Carla era una prueba de que tu origen no determina tu futuro. Él intentó destruir a Carla, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Carla aprendió que la verdadera venganza no consiste en vengarse de quienes te hicieron daño, sino en alcanzar el éxito que tus enemigos jamás imaginaron. Si esta historia de transformación y justicia te identificó, suscríbete para ver más historias que demuestran que la inteligencia y la determinación siempre superan la arrogancia y los prejuicios, por muy imposible que parezca al principio.